Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Buenas Miss tardes. Violeta. Por fin, no se podía entrar. Buenas tardes, mi. Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes, Sebastián, Tatiana, Diego, Vania, Andrea, Kiarita, Valeria, Elga Azul, Samir. Ok, ¿cómo están, chicos? Ahí ya listos para la clase. Muy bien, vamos a dejarlos ingresar a los demás chicos. Muy bien, ahora sí, vamos a compartir entonces no estaba grabando, fíjense bien si estoy grabando o no. Muy bien, chicos y chicas. Muy bien, veamos, chicos. Muy bien, voy a compartir entonces la pantalla. Muy bien, veamos a continuación qué tenemos. Tenemos la clase de comunicación para primero de secundaria. Buenas tardes con todos los que recién acaban de ingresar. Muy bien, chicos. Bien, veamos qué tenemos. Antes, a ver, chicos, hacemos la dinámica del espejo, pero voy a determinar a ver a quién le vamos a seguir en el espejo, en esta dinámica del espejo. Le vamos a seguir a Sebastián Arturo. A ver, Sebastián Arturo, nosotros vamos a hacer tu espejo. A ver, procura que te sigamos todos los movimientos que tú vas a dar. Mirando para la cámara, hijo, para poderte ver, ¿ya? Porque en este momento te veo de costado, así ponte de frente para poderte ver. Muy bien. Sebastián, comenzamos entonces, te vamos a seguir a ti. Muy bien. Pues creo que se ha puesto de costado. Muy bien. Hay una mano por acá. Otra mano acá. Muy bien, stop. Gracias, Sebastián. Ahora le vamos a seguir a una chica. Muy bien, nos quedamos ahí. Tatiana, te seguimos. A ver, vamos a hacer tu espejo. Muy bien, Tatiana, stop. Allí alguien le estaba instruyendo, ¿no? Que parece que le estuvieran instruyendo en los movimientos. Muy bien.
Dieguito va a hacernos ahora que seamos su espejo. A ver qué tal lo hace. Muy bien. Muy bien, stop. Ahí está, muy bien, gracias Diego. Nos ha sabido conducir. Muy bien, Dieguito. Vamos entonces a continuación a ver qué cosas tenemos para el día de hoy. Muy bien, les presento, a ver, tengo algunas frases aquí en la pantalla. Uno de ellos dice: Cavillaca no quiso aceptar que tal criatura despreciable era el padre de su hijo, así que huyó con el niño hacia el mar. Finalmente, Conillara llegó al mar en el que se encontraba Cavillaca y vio que ésta y su hijo eran ahora de piedra. Cierto día, Conillara, el espíritu de la naturaleza, encontró a una bella mujer llamada Cavillaca. Veamos, chicos, voy a pedirles a Vania, ¿cuál sería la frase que inicia este texto? ¿Qué pondrías? A ver, si tendrías que ordenar este texto, ¿qué iría primero? Primero sería el tercero, Okay, el segundo aquí sería iría el 1. y el último sería el del medio. Ya, entonces el orden sería: cierto día, Conillara, el espíritu de la naturaleza, encontró a una bella mujer llamada Cavillaca. Luego, Cavillaca no quiso aceptar que tal criatura despreciable era el padre de su hijo, así que huyó con el niño hacia el mar. Finalmente, Conillara llegó al mar en el que se encontraba Cavillaca y vio que ésta y su hijo eran ahora de piedra. Ajá, muy bien. Y de título lleva Conillara Huiracocha. Eso es el título de este texto. Veamos a las preguntas. Comentamos. Veamos, chicos. ¿Qué acaban de hacer? ¿Ordenar una historia? ¿No, Tatiana? No, me iba a decir lo que dijo Valeria. Ok. ¿Qué acaba qué hemos hecho? ¿Qué acaba de hacer Ordenar una Vania? historia. ¿Perdón, Valentino? Ordenar una historia. Ok, han ordenado una historia, correcto. Veamos a continuación. ¿De qué creen que trate esta historia? ¿Qué será esta historia? A pesar de que lo ha ordenado, solo tenemos algunas ideas, ¿no? No tenemos todo el texto. Entonces, les pregunto, ¿de qué tratará esta historia en base a lo que hemos ordenado en este texto? ¿De qué tratará?
¿Qué será? ¿Qué tipo de texto será? Miss, A ver, te escucho. Valeria. es una leyenda, pero Miss, te diría así, pero no me acuerdo los nombres de los personajes. Pero sí sé cómo, de qué puede tratar. Ok, entonces lo determinas como una leyenda. ¿Por qué lo determinas como una leyenda? Porque en el texto puede que haya partes ficticias. Correcto. Se ve que hay partes ficticias porque nos dice que la mujer y su hijo se habían convertido en una piedra, dice, ¿no? Al final de lo que hemos leído. Al final encontró que ella, Kobiyaca y su hijo se habían convertido en una piedra. Correcto. ¿Los hechos son reales o ficticios? A ver, ¿qué dicen ustedes? Pueden ser reales como también pueden ser ficticios. Ok, son reales y ficticios a la vez, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿De qué tratará el texto? A ver, ¿de qué tratará este texto? ¿Nos ha dado alguna idea ya la secuencia que hemos ordenado? Entonces, ¿de qué tratará? A ver. De que un hombre conoce a una mujer muy bella y tienen un hijo, pero ¿Ya? el joven es demasiado malo como para cuidar a ese hijo. Ya, y lo dice en el segundo, no quiso que ese tipo de hombre sea el padre de su hijo, por eso huye hacia el mar y ahí se convierte en piedra. ¿Por qué se habrá convertido en piedra, no? Ustedes se preguntan, ¿qué habrá hecho ella? Que pues ella era la que huía de ese mal hombre, ¿no? De ese hombre que consideraba malo. Pues entonces, ¿por qué la convirtieron en piedra? ¿Se han preguntado? Pues, ¿no? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué características tiene? ¿Por qué Valeria dice que es una leyenda? Dime, Samir, ¿por qué Valeria sostiene que es una leyenda? ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? ¿Qué características estás encontrando? Que se convierte en piedra. Ok, por eso es una leyenda, es decir, en todas las leyendas todos los personajes se van a convertir en piedra. No, porque son diversas historias. Entonces, ¿por qué crees? ¿Qué características tiene la leyenda que encontraste en ese texto que puede sostener de que sí es realmente una leyenda? ¿Alguien me puede decir? Una característica de las leyendas es de que tienen parte ficticia, como en este texto, como en esta leyenda dice que se convierte en piedra, y ¿Ya? parte real que dice que se encontró con una muchacha, esa es una parte real. ¿Ya? ¿Y qué creen que querrán explicar? ¿Qué querrán explicar con esto? Sabemos que una leyenda explica, ¿no? El origen o una determinada realidad, cómo se explica el pueblo, ¿no? A ver, el origen de un río, de una circunstancia, de un hecho, de una persona. ¿Qué querrán explicar con esto que han contado? A ver, ¿alguien puede suponer? Porque es otra característica de una leyenda, ¿no? Que explica algún suceso o explica el origen de algo a través de, ¿qué cosa? Un relato popular, ¿no? Veamos a continuación, chicos. También cómo sé que es una leyenda porque el tiempo es pasado, ¿no? Ya. Vamos con Ayudita, la ayudita de la profesora. ¿Cuál es la situación inicial? Entonces, ¿cuál era la situación inicial? ¿Qué pasó al comienzo? Veamos, Tatiana. ¿Qué pasó al comienzo, Tati? Que un chico se encontró una bella mujer, la cual da inicio a la leyenda. Ah, mira, ahí ya algo más, ¿no? Cuando uno va relatando en forma oral lo que ha escuchado, pues va aumentándole algunas características. Pues ella ya la aumentó, que se encontró con una bella mujer y con ella tuvo un hijo. Así nos cuenta Tatiana. Vamos a ver si eso era lo que decía. Mira, así se fueron transformando las historias, ¿no?
Y así se siguen transformando cada una de las leyendas que nosotros también vamos conociendo. Correcto. Vamos a ver, Elga. Veamos esta última o penúltima pregunta. ¿Cuál es el conflicto que crees que va a surgir en esa leyenda? O que surge de acuerdo a lo que has leído. Que la mujer y su hija se convierten en piedra. ¿Eso es el conflicto? ¿O cuál será el conflicto? ¿Cómo se inicia el conflicto? Cuando no acepta la ley. Correcto. Cuando ella no acepta como padre a Covillaca, ¿no? No lo aceptan, dicen, no, este no puede ser el padre de mi hijo, ¿no? Porque es un malvado. No quiero que, pues, sea el padre de mi hijo. De ahí comienza el, ¿no? Porque el otro sí quería asumir la paternidad, pero ella no quiso, ¿no? Le dijo, no, un hombre malvado como tú no puede ser el padre de su hijo, ¿no? Por más de que haya sido el que ha dado los genes, ¿no? El que, pues, sea realmente biológicamente su padre, ella no quiere que él asuma como padre. ¿Cuál es el desenlace, chicos? Dieguito, ¿cuál es el desenlace? ¿Qué pasa al final? Finalmente, ¿qué les pasa? Que los encontró convertidos en piedra. Finalmente, él no aceptando la decisión de la mujer, los va a buscar, a pesar de todos los quería, ¿no? Y entonces los va a buscar y pues se da la sorpresa que ellos se habían convertido en una piedra, va hacia el mar y ellos eran ya piedra. ¿Por qué habrá sucedido? Vamos a entonces comenzar. ¿Qué le sucede a los personajes que hemos leído? Azul, para ti, ¿qué le sucede a los personajes? ¿Qué le habrá sucedido a los personajes? Que la mamá y su hija se convirtieron en piedra y se fue a buscar, pero no. Ya, entonces, uno de los personajes, los dos, resulta que tienen la decepción, ¿no? Uno porque no quisieron que acepte su paternidad, no quiso la mujer que sea su padre, ¿no? De su hijo, y el otro, eso, la decepción del hombre, ¿no? Y de la mujer, pues, la decepción de no tener una pareja que sea un buen padre para él, ¿no? Para su hijo. Mira, y el hijo también, pues, la pérdida de su padre, ¿no? Algo ha pasado ahí que pues ninguno de ellos se acepta como tal, ¿no? Que cumpla su función. Muy bien, chicos, ¿a qué se debe que estamos comentando esto? Alguien se preguntará, pero Miss, nosotros hemos tenido ya, ¿por qué estamos ahondando sobre la leyenda, no? Pues aparte de que el libro nos propone el ahondar sobre la leyenda, estamos viendo las tres partes. Uno, hemos visto la creación de la leyenda, ¿no? La segunda, pues la narración de la leyenda. Y ahora vamos a ver el análisis de una leyenda, es decir, vamos a seguir conociendo el por qué existen las leyendas, ¿no? Y vamos a ver, hoy, la clase de hoy tiene que ver con sus elementos. Vamos a analizar un poco más sobre las leyendas. Sabemos que es una narración oral que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado, ¿no? Dar explicación sobre el origen de algunos objetos, animales, ¿no? Y vamos a ver cuáles son sus elementos. También la leyenda
está compuesto de algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos constitutivos? Quiere decir que lo constituyen a la leyenda. Igual que el cuento también tiene un narrador. El narrador debe estar en tercera persona, aunque algunas veces puede ser un narrador testigo o incluso protagonista, relatándolo en primera persona. Como las leyendas mayormente son del pasado, pues en su mayoría de casos el narrador está en tercera persona, es de lo que ha escuchado, de lo que ha sido transmitido, ¿no? Lo que ha leído, pues por eso el narrador está en tercera persona. Pero nos dicen algunas veces puede ser un narrador testigo, quiere decir que pues está viendo las circunstancias, pero como dice, es un testigo. ¿Qué quiere decir? Que no ha sido protagonista, ¿no? No ha sido protagonista ahí de las acciones, pero sí lo ha escuchado, ha visto la transformación de ciertas cosas, ha tenido experiencia, por ejemplo, con las almas, pero realmente el origen mismo de cuál surgieron la explicación, no ha estado él ahí, no ha sido protagonista. Pues también nos dice que puede ser un narrador omnisciente. Aquí no está puesto, pero sí, puede ser un narrador omnisciente. Quiere decir que sabe a detalle todo, ¿no? Así lo puede también relatar. Personajes. ¿Cuáles son los personajes? ¿Quiénes son? Los personajes son reales, que algunas veces se enfrentan con seres sobrenaturales o con circunstancias sobrenaturales. Pero los personajes siempre son reales. Por ejemplo, algún personaje, algún héroe, algún personaje conocido de la región, pues a través de él se crean historias. Pero realmente existe, sí, por ejemplo, se habla del picaflor. El picaflor existe, ¿no? Ese personaje es real. Lo único que es irreal son las historias que se han creado alrededor de él, ¿no? Y esas historias son las leyendas. Y sobre todo, que la creación de esas historias son alrededor de seres sobrenaturales, ¿no? Otro, tiempo y espacio. Pues el tiempo, les decía, frecuentemente es el pasado, está contando en un tiempo pasado, lejano. Y el espacio, pues es el lugar donde se va a realizar los hechos, ¿ya? Eso mayormente determina el lugar del pueblo. Como son tradiciones y costumbres, tiene que ver con los lugares de un pueblo, mayormente no es las leyendas, muy pocas leyendas son citadinas de la ciudad. La mayoría de leyendas han surgido en los pueblos, ¿no? Ahora, puede ser de la costa, sierra y selva. Hemos visto cada sector, cada región tiene sus propias leyendas. Eso sí es diverso, ¿no? Acciones. Pues en la acción los seres son reales, pero las acciones son imaginarias, porque a raíz de esos seres que son reales, pues van a surgir algunas cosas que son sobrenaturales, es decir, son prodigiosas, misteriosas, por eso son leyendas, porque tienen algo de misterio, ¿no? Algo sobrenatural, son difíciles de explicar esas acciones que se realizan, ¿no? Por ejemplo, nos dice que la mujer y su hijo se convirtieron en piedra, pues son cosas sobrenaturales, son acciones sobrenaturales, que una mujer se le veía y de pronto se la vio volando por el espacio, por ejemplo. Las leyendas están así, de estructuradas. Ya hemos visto, en 3 sesiones de clases hemos visto diversos modelos, ¿no? Muy bien, vamos a ver, chicos. ¿Cuál es la estructura que tiene una leyenda? Pues tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Ustedes ya lo tienen esto bien asimilado, por eso que han podido
ver la secuencia, ¿no? Porque saben qué cosa va en el inicio, qué va en el nudo y qué va en el desenlace. Pero veamos, una leyenda en el inicio debe tener, ¿cuál es el título de la leyenda? Debe tener un título, ¿no? Eso también, ahí podemos ver en forma resumida de qué tratará esa leyenda. Luego, debemos saber también a qué departamento del Perú pertenece o a qué país pertenece, ¿no? ¿Cuál es la situación inicial? ¿Con qué acciones se inicia dicha leyenda? Luego, ¿qué personajes intervienen? ¿Ya? Ahí tengo que ver inclusive qué protagonistas, personajes principales, secundarios, ahí veré la presentación, ¿no? Una mujer y su niño, ¿no? O dos parejas, pues ahí veremos incluso relacionados a la primera situación. Nudo, pues ya lo saben. Ahí me haré la pregunta, ¿qué sucedió y cuál es el conflicto, no? Ahí surge el problema, igual que todas las obras narrativas, pues tiene esa estructura. El desenlace, es decir, en el desenlace yo debo encontrar cómo se resuelve, ya sea en forma positiva o negativa. Una leyenda no siempre va a acabar bien, ¿no? No siempre como los cuentos de niños, donde el mal es derrotado y el bien siempre triunfa, ¿no? Mayormente los cuentos para niños es así. Bueno, está lleno de fantasía porque en la realidad no siempre el bien triunfa, ¿no? Y al final también me tengo que preguntar, ¿qué le sucede a los personajes? ¿Cómo van a acabar los personajes? Elementos, ya hemos visto, los elementos son el narrador, es quien narra los hechos, ¿ya? Y también en el narrador tengo que preguntarme qué personaje es. O sea, si solamente cumplo como un narrador que no soy protagonista, no solo soy testigo, he visto por ahí, o simplemente estoy siendo un narrador omnisciente, por ejemplo, que sé todos los detalles, sé lo que piensa. Entonces, sabemos que en la estructura que tiene un cuento, una narración, una leyenda, el autor no siempre va a ser el narrador, ¿no? Mayormente es otro personaje el que narra. En este caso, pues los narradores van a ser las personas que han ido transmitiendo han ido escuchando y pues van a ir narrando. Así como ustedes contaron, ¿no? En tal pueblo, pues ustedes han hecho de narrador y dependía si ustedes se han involucrado dentro de la leyenda o no. Vamos a ver, personajes. Sabemos quiénes son los personajes y qué rol cumplen en la narración. Vamos a ver si son protagonistas, secundarios o simplemente a veces aparece, lo nombran, pero no es, o son extemporáneos, ¿no? Surgen a veces y después inmediatamente desaparecen. Pues eso simplemente puede ser un personaje secundario. El espacio y el tiempo. Aquí me tengo que hacer la pregunta, ¿en qué entorno físico se desarrollan los acontecimientos? Eso responde al espacio. ¿Será en un campo, en una ciudad, en un lugar solitario, en un pueblo, ¿no? En un cerro, en un río? Mira, son diversos entornos físicos, ¿no? Y el tiempo, yo me tengo que hacer la pregunta para descubrir el tiempo, ¿cuándo se desarrolla? Y mayormente una leyenda está en el pasado, está escrito en el pasado, no hay leyendas del presente, ¿no? No son del instante en que ha sucedido, pues no existe. Las leyendas son recopilaciones de relatos, ¿no? Entonces, mayormente la leyenda está escrito en el pasado. Muy bien, chicos, actividades. Esto hemos realizado para hacer simplemente el análisis de las leyendas que yo ya conozco o
simplemente nuevas leyendas que voy a yo escoger para hacer este análisis. Muy bien, vamos a ver, chicos, entonces, antes de pasar a las actividades, vamos a ir a nuestro libro de texto, página 52. Y justamente vamos a leer, porque muchos se habrán preguntado, y la leyenda que acabamos de leer, ¿cómo termina, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se convierten en piedra? Pues vamos a leer esa leyenda que hemos ordenado. Y vamos a ver, chicos, vamos a identificar ahí su estructura, justo lo que les hablaba de dónde está el inicio, el nudo y el desenlace. Veamos, página 52 de su libro de texto. Conillara Huiracocha. Es así el título que tenemos, ¿no? A ver, yo comienzo a leer, luego designaré quién va a continuar, así veo que todos están atentos a la lectura. Luis, abre tu cámara. Comienza así. Conillara Huiracocha. Cierto día, Conillara, el espíritu de la naturaleza, entonces Conillara era el espíritu de la naturaleza, encontró a una bella mujer llamada Cabillaca. Entonces, no era un ser humano Conillara, ¿no? Conillara era el espíritu de la naturaleza, ese espíritu que nos hace ver el verdor, la brisa, todo eso era Conillara. Pero en cambio dice, encontró a una mujer bella, ¿no? Llamada Cabillaca. Ella sí era humana. Pues con la cual tuvo un hijo a través de un fruto del árbol de Lucma. En algunas leyendas cuenta que ella comió el fruto, ¿no? Como él era de la naturaleza, pues ella cogió de la naturaleza el fruto de Lucma, lo saboreó y inmediatamente quedó embarazada. Mira esa leyenda, ¿no? Por ahí ya va la parte ficticia. Así lo cuenta, ¿no? Listo. Continúa Azul. Cuando el niño crecía, Cabillaca hizo que los huacas y los dioses se reunieran para determinar quién era el padre del niño, y Conillara asistió a la reunión vestido como un vagabundo, sabiendo que el niño reconocería a su padre. Cabillaca lo dejó libre para que se acercara a su progenitor. Ajá. En realidad todos se preguntaban, ¿no? ¿Quién es el papá? Algún ser humano, ¿no? Pero no, ella había sido embarazada por la naturaleza, porque había comido el fruto, pues ahí había quedado embarazada, ¿no? Y pues decían como todo hijo reconoce a su padre, va a tender a reconocer quién es, ¿no? Pero él se había vestido como un ser, pues todo pobre, ¿no? De ahí viene, mira, tal vez otra idea nos habrá surgido a nosotros, ¿no? Mira, eso fue, ella tampoco sabía quién era, porque como era la naturaleza, no conocía físicamente al padre, entonces dijo, el hijo va a reconocerlo, ¿no? Pero para probarlo, ¿qué hizo? Se vistió, se transformó en un hombre pobre, ¿no? Vagabundo. Y vamos a ver cómo reacciona. Muy bien, continúa Tatiana. Sin embargo, cuando el niño se detuvo frente a Conillara, Cabillaca no quiso aceptar que tal criatura despreciable era el padre de su hijo. Así que huyó con el niño hacia el mar y se transformó en piedra. Ah, mira, entonces ella, al no saber quién es el padre, pero el hijo lo había dicho a ese vagabundo, mendigo, que era su padre, ella rechazó. ¿Cómo va a ser él el padre, no? Pero en realidad ella tampoco lo conocía y mira, él era el padre. Mira, ella tenía ciertos prejuicios, ¿no? Anteriormente, por eso se habrá convertido en piedra. Correcto. Kiarita continúa. Conillara la persiguió e interrogó a los animales que encontraba en su camino sobre el paradero de Cabillaca. Ajá, Dieguito continúa.
El cóndor le dijo que había visto a Cabillaca cerca, por lo que fue bendecido. Al zorro, que afirmó no haber visto nunca a la mujer, Conillara lo maldijo, diciéndole que sería detestado por todos y que no podría salir sino de noche. Las guacamayas que le dieron malas noticias fueron condenadas a gritar muy alto, haciéndose visibles ante sus enemigos. Muy bien, Arturo. Termina con la lectura. Finalmente, Conillaro llegó al mar en el que se encontraba Canillada y vio que su hijo eran ahora de piedra. Muy bien, como que recibió el castigo, ¿no? Por no aceptar a una persona así, tenía demasiados prejuicios, ¿no? Ella nunca por acá pensaba de que un pobretón, un vagabundo y un hombre, pues así, que no era de la corte, nada, fuera el padre de su hijo, ¿no? Ella no hubiera querido eso, pues solamente era la apariencia, ¿no? Porque realmente Conillara era el espíritu de la naturaleza, era el dios de la naturaleza, pero eso no lo sabía ella, solo la quería probar, ¿no? Si ella podría aceptar a otra persona que no sea del estatus que ella quería. Mira, por eso fue castigada, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes me puede decir qué explicación quieren dar con esto? A ver, ¿qué es lo que quieren explicar? ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde encuentra la explicación sobre qué quiere explicar esta leyenda? ¿El origen de qué? Y justamente lo encontramos en el cuerpo, en el nudo. ¿Dónde será? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién descubrió? ¿De la ¿Qué no pobreza? De la pobreza, ¿no? ¿Que no debes juzgar a las personas por su apariencia? Ya, eso podría ser el mensaje, pero no tiene ese objetivo esta leyenda. Ahí explica el origen de algo. ¿Dónde? De los animales de que fueron bendecidos. Correcto. Dos. Ahí explica cómo surgieron, cómo la actitud de los animales, ¿no? Las funciones de los animales. Ahí decía, el cóndor le dio que había visto a Cabillaca cerca, por lo que fue bendecido. O sea, el cóndor pues no tiene ni casi ningún defecto, ¿no? Vive libre, volando por la naturaleza. En cambio, al zorro, que afirmó de no haberle visto nunca a la mujer, Conillana lo maldijo. ¿Cómo lo maldijo? Diciéndole que sería detestado por todos. Y eso es cierto, ¿no? ¿Quién quiere al zorro? Casi nadie. El pastor, sobre todo los de que siguen en el campo, la mayoría dice, pues odian a los zorros porque son unos sabidos, ¿no? Unos animales al cuales te engañan. Siempre que han puesto a un animal que es sabido, que es ratero, es el zorro, ¿no? Mira, entonces, eso quieren dar explicación en esta leyenda, el comportamiento de cada uno de los animales. ¿Por qué? Mira, ellos quieren decir, pues que el Dios de la naturaleza, como pasaba estos acontecimientos, sucede de que los fue maldiciendo, bendiciendo, ¿no? Ahí encontramos incluso los guacamayas que le dieron malas noticias fueron condenadas a gritar muy alto, ¿no? Esa es la característica que tienen los guacamayas, ¿no? Tienen una voz pues profunda que en todo el bosque se escucha, ¿no? En toda la selva se escucha. Mira, eso es lo que quieren dar ellos explicación con todo este relato, ¿no? Mira, entonces chicos, muy bien. Y el mensaje sería como nos acaban de expresar, ¿no? Que sobre todo es que no tener prejuicios, ¿no? En nuestras vidas. A veces juzgamos a las personas por las apariencias, ¿no? Los vemos, pues este sí es muy culto
porque viste bien, ¿no? Porque lo vemos con dinero ya, y podemos llevarnos la mala experiencia de que no siempre las apariencias siempre engañan, ¿no? No siempre las personas que hablan bien o que visten bien son buenas. A veces pueden tener solamente las apariencias, ¿no? Igual que él, para fingir, ¿no? Para ver el comportamiento, cómo lo aceptaba ella, pues, y lo negó, ¿no? No dejó su niño inocentemente, pues lo reconoció como padre, pero ella no, ¿no? Incluso iba huyendo para que no lo reconozca como hijo y pues fue castigada por la naturaleza y se convirtió en piedra. Pues bueno, estaba negando al Dios de la naturaleza, por eso le sucedió eso, ¿no? Muy bien, vamos a entrar entonces al trabajo, al taller de creatividad. Vamos a ver, chicos, buscamos en la página número, la leyenda, la vamos a encontrar en la página número, el trabajo, donde tenemos. Chicos, yo me he desfasado. ¿Dónde lo tenemos? Ok, la tenemos en la página 62. Con esto nos despedimos, chicos, de la leyenda y ya entramos en la próxima clase a otro tema. Veamos, página 62. Veamos qué cosa es lo que vamos a realizar. En la primera era una narración de la leyenda. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la leyenda? Pues vamos a analizar la leyenda que yo escoja. ¿Qué voy a analizar? Voy a analizar su estructura, de dónde a dónde está el inicio, el nudo, el desenlace, ¿ya? ¿Cuál es el título? Y luego, pues voy a seguir la estructura de mi leyenda ya hecha. No voy a crear la leyenda porque eso fue la primera actividad que hice, ¿no? Veamos. Primera actividad. Realiza la redacción de tu leyenda teniendo en cuenta la información de la tabla. ¿Qué vamos a escribir? Pues voy a escribir ¿qué? ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir una leyenda ya hecha, ¿no? Ahora sí voy a copiar una leyenda hecha. Voy a hacer el análisis de una leyenda. Entonces, ¿ya? Vamos a poner eso todos entonces. Ok. ¿Qué voy a escribir? Un texto narrativo llamado leyenda, ¿no? Eso es lo que voy a escribir. Un texto narrativo, o voy a recopilar un texto narrativo, entre paréntesis, leyenda. ¿En qué fuentes buscaré? Pues voy a buscar en libros, en páginas web, en tradiciones orales o familiares. Voy a preguntar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, a ver, si sabe una leyenda que me lo cuente y yo pueda redactar la leyenda, o si no, buscaré de internet, como la vez pasada que les sirvió a ustedes para narrar la leyenda. ¿A quién va dirigido? Pues compañeros y docentes. ¿Con qué propósito escribiré el texto? Pues narrar un hecho ficticio, ¿no? A partir de las tradiciones orales. Ok, a partir de las tradiciones orales yo voy a narrar un texto ficticio. En forma escrita voy a narrar. La vez pasada era que yo debería de contarlo, ¿no? Contarlo en forma oral. Ahora voy a recopilar, voy a juntar mi leyenda, pero ¿cómo? Por eso te dice, recopila tu leyenda y transcribe del libro o página web. Vas a describir, ya sea por medio de una grabación, a alguien, por ejemplo, le preguntas, lo grabas y luego lo copias en forma escrita, todo lo que te está relatando. O si no, pues vas a un libro y juntas tu leyenda, ¿no? Y copias tu leyenda. ¿Cómo?
tengo que dividirlo así. Organiza los datos de tu leyenda según la siguiente estructura. Inicio, tengo que ver de dónde a dónde y copiar en ese espacio, decir, como lo que hemos visto, mi leyenda de Conillara. Por ejemplo, diré, ¿cuál es la situación inicial? Tendré que copiar. Comienza así. Cierto día, Conillara, el espíritu de la naturaleza, encontró a una bella mujer llamada Cabillaca, con la cual tuvo un hijo a través de un fruto del árbol de Lucma. Eso es mi inicio, ¿no? ¿Qué personajes intervienen? Ya, ahí está, ¿no? Interviene Conillara y Cabillaca y su hijo. Así inicia. ¿Dónde ocurrió? ¿A quién le ocurrió? Pues le ocurrió a Conillara y a Cabillaca, ¿no? ¿Dónde le ocurrió? Pues, ¿dónde se encontraron? En la naturaleza, ¿no? Porque eso yo deduzco porque me dice que ella estuvo en la naturaleza y se comió la lugma, ¿no? Y de eso quedó embarazada. Así, yo tengo que encontrar inicio, cómo presentan la situación inicial y mencionar a los personajes, el lugar, el tiempo en que se desarrolla la leyenda. Tengo que decir, ¿dónde aparece? Aquí. Tengo que escribir, aquí está, mira, así. Esta es la situación, aquí, así comienza, ¿no? Luego, en el nudo, tengo que decir, de tal punto a tal punto es el nudo y copiar eso. Comienza el nudo cuando dice, por ejemplo, en la leyenda Conillara y Wiracocha, cuando dice, cuando el niño creció, Cabillaca, ahí comienza mi nudo, ¿no? ¿Qué le sucede? Pues tengo que poner en palabras qué le sucede. Pues en ese caso ella quiso saber quién era el padre y también los del pueblo, hizo esta actividad, ya. ¿Cuál es el conflicto? Que ella no aceptó quién era el padre y pues se escapó al mar y se convirtió en piedra. Desenlace, ¿cómo se soluciona? Pues se soluciona en que Conillara, por ejemplo, sale en busca de ella, pero finalmente la encuentra a ella convertida en piedra, ¿no? Es decir, nunca pudo unirse al amor de su vida, ¿no? Se quedó sin ella. Pues así tengo que hacer, distribuirlo y reconocer, porque estamos haciendo un análisis, ¿no? De cuáles son las partes que presenta la leyenda que yo voy a escoger. Y luego, pues al final elaboro un borrador de tu leyenda siguiendo la estructura. Tienes que seguir la estructura. Tengo que decir, inicio, está de tal a tal, nudo, de tal a tal. Desenlace, también. Hoy mismo lo van a hacer, eso ya no es tarea. Cada uno irá presentando ahora. Cada uno escogerá su leyenda y me van a ir diciendo cuál es la estructura que tiene y explicando, ¿ya? El borrador tiene que ser escrito como lo que está organizado en la parte 3. Tienes que escribirme y decir, inicio está de acá a acá, yo lo considero porque presenta lo siguiente, presenta a los personajes, está el lugar, el tiempo, donde se desarrollan y la primera acción. Nudo, pues yo considero de esta parte a esta parte, ¿por qué? Porque ahí me explica qué le sucede a los personajes, cuál es el conflicto, me tiene que explicar usted. Y el desenlace, cómo se soluciona el conflicto. Así, a ver chicos. Cada uno entonces escogerá una leyenda y lo va a subdividir en nudo, inicio, desenlace, ¿no? Siguiendo el orden. Pues, ¿qué les voy a evaluar? Cuando usted me lea en este momento, al terminar, me va a tener que leer toda la estructura que tiene su leyenda. Yo considero inicio, es de aquí hasta acá, y me leerá cuál es el inicio, ¿ya? Pues voy a considerar la estructura, es decir, la leyenda cuenta con inicio, nudo y desenlace, usted tiene que haberlo estructurado bien.
La leyenda evidencia una coherencia, desarrollo, si tiene espacio, tiene tiempo, todos los elementos que nosotros hemos dado y que usted lo sepa ubicar en su leyenda. Tiene que ver su leyenda no presenta errores de ortografía, ¿no? Eso cuando yo lo lea, pues veré si tiene errores o no. Y la leyenda se ha elaborado siguiendo todas las partes del proceso. Tienes que tener todo lo planificado primero. ¿Ya? Vamos a ver. Ahorita estamos planificando. Tú también lo tienes que hacer, Valeria. Tienes que escoger. Tú, yo sé que ahorita no cuentas con el libro, pero tienes que escoger. ¿O ya cuentas con el libro? Todavía no. Ok. Vamos a ver entonces. Tatiana, es de la página 62. A ver. Pues bueno. ¿Qué Miss, debes ¿mi leyenda hacer? puede ser de cualquier país? Sí, pero sobre todo de que sea nacional, ¿no? Para saber inclusive de qué departamento, porque ahorita vamos a hacer una recopilación de una leyenda, ¿no? Preferible de que sea peruano, para así conocer muchas leyendas juntas, ¿no? Más que no sea leyendas de terror, que no sean leyendas citadinas, sobre todo leyendas peruanas. Así conocemos los de diversos departamentos y ver las diferencias, ¿no? Porque tiene que ver con las actividades también que se realiza en la pesca cuando es de la costa, ¿no? Pues veamos, chicos. Cada uno va a escoger entonces su leyenda y le va a poner el análisis. ¿Cuál es, cómo comienza, cuál es el nudo, cuál es el desenlace de las leyendas? Muy bien. A ver, chicos. Comenzamos el trabajo. Igual Valeria va a tener que ponerle a su leyenda la estructura, ¿no? Y ver, incluso tienes que hacerle el análisis de decirme cuáles son los elementos, qué tipo de narrador tiene. Ya lo hemos visto, ¿no? Por gusto no hemos visto los elementos que constituye una leyenda, ¿no? Para recordarles, tienen que analizar cuál es el narrador. Si lo está contando, se nota claramente en tercera persona, o se nota de que el narrador es testigo, o si es protagonista. Protagonista mayormente lo hace cuando lo cuenta en primera persona, ¿no? Pero usted vea cómo está contado la leyenda que va a escoger. ¿Cuáles son los personajes? Si todos tus personajes son reales o hay alguien que es ficticio. ¿Dónde es, no? ¿Dónde se lleva? Se lleva pues en la costa peruana, por ejemplo, ¿no? Precisamente en Piura, ya. El tiempo, pues me dice la leyenda que hace muchos años, después o antes de la guerra con Chile, por ejemplo. Ya. Acción. ¿Cuáles son las acciones que se realizan? ¿Qué acciones son reales y qué acciones son de misterio? Todo eso debo tener yo ya estructurado dentro de mí, en el inicio, nudo y desenlace. Bueno, ahora nos toca solamente hacerle un análisis a una recopilación de una leyenda, ¿no? A una leyenda ya escrita. Con tus propias palabras tienes que ir poniendo en el inicio, en el nudo. ¿Por qué dices que esa parte está en el inicio? ¿No? ¿Por qué dices que cierta parte comienza en el nudo y cómo se desenvuelve, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar el conflicto? ¿En qué parte lo encuentras? Así. A ver, tienen que ser precisos en eso. No es porque inicia así, eso lo consideren el inicio. No, tienes que saber exactamente hasta dónde está el inicio. ¿Ya? A ver, chicos.
Sabemos que en el inicio inclusive hay parte del suceso, ¿no? Hay parte del suceso que se puede incluir dentro del inicio. Ya el nudo es el mismo conflicto, ¿no? Cuando ya surgen los problemas, el conflicto. Entonces, veo bien eso. Y el desenlace, cómo se soluciona, ¿no? Ya saben que la solución no siempre es positiva, ¿no? Pero es el término, cómo termina. Ya como se castiga, los llegan a castigar, no se unen, ¿no? Mayormente hay eso, ¿no? Se transforma, el personaje siempre se transforma en otra cosa, ¿no? Pero no termina como un cuento, ¿no? Donde podemos decir, y vivieron todos felices y colorín colorado, no existe eso en una leyenda, ¿no? Pues a veces termina en separación, en muerte. En cambio, también, ¿no? Que una persona cambia de estado. Antes era humano y terminó siendo al final un ser, por ejemplo, un animal o una roca, una piedra. Acá se transforma, ¿no? Siempre hay transformación dentro de una leyenda. Tú tienes que escribir con tus propias palabras. No es que agarro, lo copio tal cual está. No, yo lo tengo que adecuar, ¿no? Mi leyenda. Miss, la leyenda lo podemos buscar en varios sitios web, ¿no? Sí, en todo lo que quieras. En libros, en sitios web. O preguntando a alguna persona que tenga ahí, ¿no? Alguien que ya te ha contado una leyenda, pues tienes que ver de lo que te ha contado, ir estructurando, ¿no? ¿Cuál era el inicio? A ver, ¿qué me contaba en la leyenda? ¿Cuál era la historia? En la selva, sobre todo, hay muchas leyendas, ¿no? Que muchas veces no lo conocemos. A veces de la sierra, sí tenemos el argumento bastante conocido, ¿no? Sobre todo hablan a veces del demonio, a veces de las almas, ¿no? Presencias de almas, mayormente son conocidos en la selva. Diré la sierra. Perdón, Vania, ¿ya lo tienes? No, me la quería preguntar, ¿de dónde a dónde le vamos a mostrar nuestro trabajo? ¿Cómo que de dónde a dónde? Usted me tiene que mostrar la organización que tiene, la tablita. Ah, ¿qué vas a leer? Pues bueno, vas a leer desde el 3 y 4 nada más. En el 3 tiene que estar organizado todos tus datos de tu leyenda. Bien considerado, bien estructurado las partes. Me tienes que demostrar de que tú sabes dividir, ¿no? Sabes identificar cuál es el inicio de tu leyenda, cuál es el nudo y cuál es el desenlace de la leyenda que tú has escogido. Eso es lo que se busca, ¿ya? Que tú sepas que de dónde a dónde está la leyenda, ¿ya? De la que ves tú, la que vas a recopilar, pues tú tienes que saber. Yo considero que mi leyenda, el inicio está de esto a esta parte. ¿Por qué? Porque yo encuentro aquí, está mencionando a los personajes, también menciona el lugar, pues nos dicen qué tiempo está, y hay la primera acción, ¿no?
hay el inicio de las acciones. Ah, pues en mi leyenda comienza así, así usted me sabrá explicar, ¿no? En el nudo, pues yo lo considero de esta parte a esta parte porque estoy viendo que aquí, pues, empiezan los problemas, el personaje le ha pasado esto, ¿no? Aquí comienza el problema y todo el conflicto aquí se va enredando, ¿no? Le pasa esto, sucede muertes, no sé, pues abandonos, transformaciones, todo eso va en el nudo, ¿no? Y al final, pues, se va a solucionar con estas acciones, ¿no? Se soluciona, pero también aquí termina todo, ¿no? Por esto, por esto. Así usted me sabrá explicar. Muy bien, Sofía. Bonito peinado, pero ya a trabajar, hija. Ya terminó la dinámica del espejo. Así es que a trabajar. Muy bien. Más o menos, el que tenga alguna pregunta de no saber cómo hacerlo, puede preguntar. A ver, chicos, ¿alguna duda? Miss, o sea, tenemos que sacar con nuestras propias palabras. Claro, tú tienes que considerar, no exactamente con tus propias palabras, lo que tienes que decir con tus propias palabras es, tú me dices, comienza así yo lo considero hasta este punto, ahí sí me tendrás que explicar con tus propias palabras, ¿no? Mire, en mi lectura dice, cierto día en un lugar avanzado, bueno, había una hermosa mujer, eso, hasta ahí yo considero el inicio, ¿ya? Porque ahí mismo, mire, está presentando al personaje, ¿no? También presenta el lugar, el tiempo, cuando nos dice hace muchos años, pues presenta el pasado, ¿no? Así sabrá explicar usted, pues, la parte que tiene la estructura, ¿no? De dónde a dónde es el inicio, y luego decirme elementos, yo he encontrado en mi leyenda los siguientes elementos. Aquí yo puedo decir que es un narrador que está contando en tercera persona, no hay narrador testigo protagonista, sino es un narrador que cuenta, se ve que no participa en las acciones. Personajes, pues los personajes son tales, estos son reales, estos son sobrenaturales. Tiempo, pues sí se realiza en el pasado por el término que utiliza, no sé, usted sabrá explicar. El espacio, pues se realiza en el pueblo de, no sé, de Ñahuimpuque. Ya, acción. Los seres reales que he encontrado realizan estas acciones, pero también hay de misterio, En el misterio yo lo considero, por ejemplo, de que ha habido una persona que desapareció y nadie más lo veía, solamente una persona lo podía ver. El misterio también está que en el final de mi historia, donde mi personaje se convierte en piedra, por ejemplo, de la leyenda que hemos leído, ¿no? Así. A ver, chicos, usted sabrá darle un buen análisis con los elementos que se les ha dado. Sabrá presentar los elementos que tiene su leyenda, la estructura que tiene su leyenda. Ya, ustedes lo han visto en la parte conceptual, que les va a servir de base, ¿no? Para hacer el análisis de su leyenda. E incluso me puede decir, sí, esto es una leyenda, ¿no? Porque tiene estos componentes. Usted ya sabe de la clase anterior qué características tiene una leyenda. ¿Quién ya está listo? Algunos creo que ni siquiera han encontrado su leyenda. Bueno. ¿Tenemos que escribir en el cuaderno o hacer en una hoja aparte? En el mismo libro, hijo, pero si te falta espacio, lo puedes hacer en tu cuaderno. Procura de no hacerlo tan largo, pues. Ahí tienes que hacerlo en forma resumida, ¿no? Lo demás lo vas a contar también tú. Vas a plantear tu análisis que le estás haciendo.
¿Cómo voy a analizar? Pues planteando su estructura, qué elementos tiene, ya sabes qué elementos debe tener una leyenda, ¿no? Si quieres puedes aumentarle las características. Lo más resaltante de tu leyenda, claro, tu leyenda ahí puede ser de 3 hojas, ¿no? Pero lo más resaltante que resuma, pues, la estructura, inicio, nudo y desenlace. Así como hemos visto el ejemplo, media paginita tenía, ¿no? Pues está bien estructurado. Usted tiene que resumir resaltando que se presenta el inicio, el nudo y el desenlace. A Tati es la primera que le voy a evaluar ahorita, porque creo que terminó Tati. ¿Ya terminó Tatiana? Está ya en pleno almuerzo, Tatiana, creo. A ver, por ahí alguien ha venido a interrumpirla, Tati, y no se está concentrando bien. A ver. Muy bien, Tati, ¿ya estás lista? ¿Tienes todo ya estructurado? A ver, Tati, pero no te vayas a atorar, termina un rato. Okay. A ver, Tati, desde el título y nos estructuras, nos dices qué consideras de tu leyenda, dónde está el inicio, el nudo, el desenlace. Ya vamos a ver, vamos a escuchar a Tati, lo decimos en forma resumida. Muy bien, a ver, Tatiana, vamos a ver, ¿qué leyenda has escogido? De la Laguna de Paca, profesora. Ajá, Tati está desde la vez pasada con su Laguna de Paca. Bueno, vamos a ver. Seguimos, a ver, Tati, inicio de tu leyenda. ¿De dónde a dónde consideras el inicio? Hace un tiempo en Paca se celebraba una gran fiesta con algarabía, en el cual llegó un mendigo hambriento y sediento entrando a la fiesta. Ok, de ahí eso es tu inicio, me dices. ¿Por qué le consideras inicio? El inicio es, no me vas a decir, porque está adelante, tampoco, ¿no? Tiene características el inicio. Ya, veamos, Tati, ¿por qué es un inicio? ¿Por qué consideras esa parte que nos has leído que es el inicio? Porque nos está presentando al mendigo y nos está diciendo que ocurrió en hace un tiempo en Paca. ¿Ya? Entonces ahí está mencionando, primero menciona al personaje. ¿El único personaje es el mendigo? No, profesora, hay más, pero eso se va adecuando al nudo que hay en la historia, en la leyenda. Ya, entonces el protagonista, el principal, es el mendigo que aparece, ¿no? Ahí nos da la explicación de el surgimiento del mendigo ahí, ¿no? Ya. El lugar, ¿dónde encuentras el lugar? ¿Relata en ese inicio? En Paca, profesora. Ahí te dice, correcto. El tiempo, Hace demasiado tiempo. hace demasiados años, ¿ya? Y veamos, pero ahí falta un detalle. ¿Cuál es la situación inicial? ¿Qué cosa, cómo se inicia para que esté completa tu estructura de ser el inicio? ¿Qué relata? A ver, ¿en qué parte está donde has considerado el inicio? ¿Dónde está la presentación inicial? A ver. Que se celebraba una gran fiesta. Ya, en la celebración de una gran fiesta. Perfecto. Veamos el nudo. Los mayordomos lo vieron y lo echaron de aquella reunión. Afuera se encontraba una familia humilde, quienes se compadecieron del mendigo y le ofrecieron comida.
Él no come y solo olió la comida y les dijo que se suban al cerro más alto y que por más que algo pasara, no voltearan nunca. Ahí sucede, ¿no? ¿Qué le sucede a los personajes? Ahí está ya, ¿no? Empezando el conflicto donde ha leído Tatiana. Pues Tatiana me tiene que explicar, yo estoy explicando el nudo. A ver, Tatiana, ¿por qué eso consideras el nudo? ¿Qué cosa te hemos dicho que contiene el nudo? Nos está diciendo Miss que los mayordomos votaron al mendigo y una familia humilde se compadeció de él. Ahí surge el problema, ¿no? Le surge una serie de circunstancias que van a llevar a que eso pues surja un conflicto ahí en esa parte, ¿no? Que nos relata Tatiana. Muy bien, Tatiana, vamos. ¿Y el desenlace de dónde a dónde es? ¿Consideras en tu leyenda, a ver, de la Laguna de Paca, dónde está el desenlace? Se empezaron a escuchar ruidos y la señora desobediente volteó y quedó convertida en piedra. Ya, ahí El está el pueblo final. Sigue, te escucho. El pueblo se quedó completamente inundado y así se dio origen a la Laguna de Paca. Ajá. Entonces, ¿cómo se soluciona el conflicto? Primero dime cuál ha sido el conflicto. Que no recibieran al mendigo en la fiesta. Eso fue el conflicto. O sea, lo esencial era que tengan caridad y lo reciban a él, ¿no? Y eso llevó a que, como vio que no era un pueblo bueno, pues les llegó el castigo, en otras palabras, ¿no? Lo inundó, porque no fue porque fueron muy buenos que haya inundado, ¿no? El conflicto era que los estaba probando, eso, ¿no? El mendigo, el que llegaba, pues los estaba probando para ver si ese pueblo era digno de ser salvado, ¿no? Pero vio que no tenía esperanzas, ¿no? Porque no tenían caridad, pues simplemente buscaban por ellos solos, ¿no? Su gozar de la vida y no buscaban la caridad de ver solamente a un hombre mendigo que realmente podrían haberlo ayudado, acogido, ¿no? No tenían nada de eso. Por eso le llevó a él a decir, pues este pueblo ya no sirve, ¿no? Y hay que castigar. Y eso es lo que pasó, ¿no? Ahí surge el conflicto, Tatiana. Muy bien, estoy dando el ejemplo con Tatiana, pues los demás, Tatiana se ha salvado por ser la primera, pero los demás tienen que saber explicar realmente dónde está el conflicto, qué conflicto creo que se lleva, ¿no? Por eso digo que ahí está el nudo, tengo que decir en mi leyenda, y al final pues mi desenlace. Por eso surgió eso, ¿no? Tiene razón de darse de haber dado ese castigo, ¿no? Parece malo, pero es la consecuencia de una acción, ¿no? Una acción mala, pues tiene una consecuencia mala también, pésima, ¿no? Porque ahí no va a recibir, pues, premio por algo malo que habían hecho el pueblo, ¿no? Eso tiene que ver mucho también, mucho el parecido de la forma de ver las cosas. Resulta que, ¿qué comparación podemos hacer con eso? A ver, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Hablan del diluvio universal, por lo menos, tiene casi la misma estructura, ¿no? Pues castigó al pueblo por ser malo, ¿no? Por sus malos comportamientos, por no cumplir con la ley, por no creer en Dios, por dedicarse solamente a la parte de la bohemia, a la vida, a la parte de la carne y todo eso, pues los castigó Dios dando el diluvio universal. Mira, se parecen, ¿no? Se parece. Esta leyenda se parece mucho también
a muchas historias, porque de ahí viene pues el pensamiento, ¿no? La fe, la forma de ver de las personas que tenemos en cuanto a la fe, al mundo, al origen del mundo, todos compartimos, mira, y eso que es de otra cultura, no es de nuestra misma cultura, ¿no? La Biblia no fue hecha por peruanos, pero mira, tenemos también ese tipo de creencias, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Valeria, ¿ya terminó, hija? Muy bien, gracias, Tatiana. Mira, sí lo ha sabido hacer. Con razón que ya ahí estaba ocupada en otras cosas, Tati. Muy bien. Vamos a ver, Valeria, te escuchamos. Vamos a ver su estructura. Por más que he intentado buscar de leyenda del Perú, no he encontrado pura de terror, no me parecía. Pero encontré otra, pero no es de aquí, es de México, creo. Ya, pero Pero busca leyendas de la costa, leyendas de la sierra, por ejemplo, ¿no? Leyendas del pueblo de tal, así directamente vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, leyendas de Angra, leyendas del Cusco, así, si lo buscas por regiones, sí, ¿no? De departamento de Huancavelica, leyenda de mineros. Existe todo eso, hay diversas, de acuerdo también a las actividades de cada pueblo, también se han creado, no es solamente una leyenda, ¿no? Miss, la leyenda que yo busqué se trata del Imperio Inca. Ah, también hay muchas leyendas, ¿no? Del Imperio Incaico, sobre todo del Cusco. Sí, Miss, una de esas es la que yo encontré. Ajá, esa puedes escoger, ya, ahí tienes tu tema. Ya lo tengo, Miss, ya. A ver, hija, ¿ya lo tienes todo? Inicio, nudo, desenlace, tienes tu protagonista, los elementos que tienen, eso no me ha dicho Tatiana, los elementos que constituye la leyenda, qué tipo de narrador has encontrado, cuáles son tus personajes, el tiempo, el espacio, bueno, también ha estado dentro de lo que ha relatado, nos ha dicho qué narrador considera dentro de la leyenda ella, bueno. ¿Alguien más? Litano, ¿ya lo tienes, hijo? Sí, Miss. Ok, te escuchamos entonces. A ver, hijo. ¿Cuál es el título de tu leyenda? La quinta Helen. La Quinta Helen. ¿De qué lugar es Lima? Sí, Miss. Ah, por el lugar que me decías, ya. Muy bien, vamos a ver. Así se llama. Yo sé que esa leyenda lo haces, ya es una leyenda ya en tu narración que has hecho. La narración de tu leyenda, esa leyenda misma habías escogido, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. ¿No? ¿No es la misma? Ok, No, Miss. veamos, hijo. Inicio. A ver, léenos lo que has escrito, así te ayudas, ya no estás queriendo inventar ni todo lo que hayas escrito en tu libro, pues simplemente te puedes ayudar leyendo. Bien. Es una de las reliquias arquitectónicas de la ciudad que actualmente es un punto obligatorio para los turistas interesados en conocer la Lima antigua. Menciona a los personajes, en este caso solamente es uno. Seigumo Kitsutani. Es un japonés. Sí. Ya, pero mira, en la presentación ellos no presentan contando de frente la historia, si te has dado cuenta. Hacen una introducción como explicando la leyenda. La explicación de la leyenda, en ese caso, te dicen el por qué, para que conozcan los turistas. Bueno, eso no es parte del inicio, será la introducción de la leyenda, pero el inicio de la misma leyenda, ¿de dónde a dónde comienza? De lo que cuenta.
de Claro, la porque narración. desde ahí, claro, desde el momento de la narración, que te dicen en un tiempo lejano, ¿no? Porque lo que has considerado como inicio es la introducción, ¿no? Es como una presentación del por qué se ha escrito esa leyenda, ¿no? Así como otras, yo puedo decir que la leyenda que voy a contar tiene que ver mucho por el origen. Bueno, esa es mi introducción, pero no es así en sí la leyenda. Tú vas a considerar inicio, nudo y desenlace desde el momento en que se narra la misma leyenda, ¿ya? Igual para todos. Lo otro es la introducción que le hacen como una presentación de la leyenda. Pero veamos. Entonces, ¿de dónde a dónde empieza en sí la narración? Litano. De en qué año fue construido A ver, pero eso. léeme todo el episodio, cómo comienza. Y tú dime, Ay, hasta aquí es mi inicio, Miss. Ya. Lo leo, ¿no, Miss? Claro, lee de dónde a dónde has considerado el inicio. Ya te decimos que lo tienes que quitar la presentación que le han hecho, ¿no? Eso no es parte de la leyenda. Fue construida a finales del siglo XIX por el ingeniero Oscar Eben. Un ratito, la Eh, leyenda que vas a contar es sobre un lugar. sí, Miss. Ah, ya. Así comienza. Fue construida por... Ya. Sigue. En el corazón de Barrios Altos, en el centro de Lima. Lo conforman una serie de casonas elegantes y características de la época que las vio nacer, enlazadas entre calles empedradas y jardines verdes. En tu leyenda hay más una descripción, ¿no? Del lugar. Sigue. ¿Y el tiempo, en qué momento aparece el tiempo en ese inicio? Exactamente, dice que es en 1928. Claro, ahí tienes un tiempo, ¿no? Ya. Sigue. Sin embargo, este bello lugar también alberga una de las leyendas más populares de los limeños. Y acá empieza a narrar la historia. Ah, mira, entonces, ahí, desde el momento que empieza a narrar, ya te dije, eso es, bueno, ahí ha tenido el inicio, le hace toda una presentación en forma ordenada, ¿no? Y recién comienzan las acciones. Pero el inicio de la situación inicial también debe estar considerado en tu inicio. ¿Cuál es cuál es la situación inicial? Dice el año, dice la época, presenta al hombre que para mí es muy difícil Ya, a ver, decirlo. léeme esa parte. ¿De dónde a dónde consideras eso? Dice la leyenda que en 1928, Seiguma Kitsutani, un hombre japonés que ocupaba una de las casonas de la quinta, decidió suicidarse. Eso ya vendría a ser el nombre. Ese es el inicio, hijo. Ese es el inicio. Lo demás No es me dice, la presentación de tu leyenda. Lo demás que tú me has leído al comienzo es solamente la presentación de tu leyenda. Porque en sí, no, donde comienza es, en 1900 tal personaje decide suicidarse. Es la primera acción que te presenta ahí. Te está presentando ahí el lugar, te está presentando en esa narración misma. Tengan cuidado eso. Algunas leyendas ustedes, ¿de dónde a dónde voy a considerar? De la misma narración, hijo, desde donde comienza la narración, no así la presentación que te hagan, ¿no? Esta leyenda fue contado, eso no está, eso no es la narración misma. Tú vas a seguir la estructura de acuerdo a como desde el momento que se inicia
la narración. Y tu inicio está esto último que has leído, donde nos dice, en 1988, pues tal personaje se suicida. Bueno, ahorita no te he captado bien los nombres, pero desde ahí está tu inicio, desde ahí comienza. Lo demás es introducción, es presentación de la leyenda. ¿Ya? Entonces, ¿qué debiste de copiar? Inicio está desde lo último que me has leído, que en tal personaje se suicida. Listo, ese es tu inicio de tu leyenda. Lo demás ha sido presentación nada más. ¿Me vas entendiendo, Litano? Listo. Muy bien, se suicida. Eso, Miss, es la primera acción, la primera situación, ¿no? Que se menciona en mi leyenda. Correcto. ¿No hay nada más? Bien, a raíz de que se suicida, ¿qué conflicto sucede? Ya voy. Después sigue agobiado por una mala racha en sus negocios. Ya, El todo eso suicidio puedes ponerle. Agobiado por la mala racha de sus negocios, se suicida. Primeras acciones, ¿no? E inclusive habrá algunos otros detalles, no sé. A ver, sigue leyendo. El suicidio se habría hecho mediante el harakiri. Claro, si era japonés, se había suicidado mediante el harakiri. Eso es la situación inicial, ¿no? Se suicida por las circunstancias que planteas ahí de pobreza. Ya. El lugar Y era... luego explica. A ver, sigue, Ditano. Es un ritual japonés que consiste en apuñalarse a uno mismo con una daga en el abdomen, haciendo un corte de izquierda a derecha con el fin de destrozar las entrañas. Ya, bueno, esa es una explicación para saber en qué consistía, ¿no? Porque eso, el harakiri, cuando hay algo extremo, nada más los japoneses lo realizan, ¿no? Algo extremo que ya no hay, es como un suicidio, ¿no? Pero es un suicidio prácticamente de honor, ¿no? Cuando has faltado algo, algún principio, pues ellos por honor también se suicidan, ¿no? Muy bien. Sigue porque contigo nada más va a terminar la clase. Listo, Litano. Así, desde entonces se dice que el fantasma del hombre camina por los pasillos de su antiguo hogar. Ya, esa parte es el nudo, ¿no? Ahí comienza, que van a ver, a partir de eso, pues ven que un fantasma empieza a dar la vuelta, ¿no? ¿Cuál ha sido la consecuencia o qué ha producido? Pues la muerte de este japonés. Ok. ¿Persigue y qué hace? ¿Mata? ¿Persigue? ¿O simplemente lo ven? ¿No puede vivir ahí? ¿Qué otro conflicto sucede? La gente ha abandonado el lugar, no se asiste. ¿Qué dice tu leyenda? Dice que si una persona se atreve a pasar más de 5 minutos, esta persona podría ver a los muertos. Ajá. O sea, que estando más minutos ahí, resulta que las personas pueden ver a los muertos, ¿no? Ajá. Muy bien. Ahora el desenlace. ¿Cómo se soluciona el conflicto? ¿Ha habido alguna solución? ¿Qué dice la leyenda? No, Miss, usted dijo que una leyenda no siempre termina en un final feliz. Claro, pero ¿cómo se soluciona? ¿Sigue, permanece las almas hasta nuestra actualidad? ¿Qué dice tu leyenda? Que sigue. Sigue hasta la actualidad. Nadie puede detenerse en el lugar, ¿no? Ya, o sea, ahí no ha habido una solución exacta del conflicto, ¿no? Pero algo habrán hecho las personas o no han hecho nada. No. Nada, porque algunas veces Sí, ya llegan terminé. para que lo bendigan, ¿no?
para que a algunos brujos que hagan algo en ese lugar. Nada, no hubo nada. Simplemente la gente se fue acostumbrando a la presencia en ese lugar de almas y... puede ser también, ¿no? Como lo cuenta, no sé cómo lo estará contando tu leyenda. Muy bien, chicos. Eso es en forma oral. Lo que tienen que hacer ustedes es mandarme en forma escrita, ¿ya? Presentándome su argumento, es decir, presentándome por qué me dicen de que ese es el inicio, ese es el nudo y ese es el desenlace, ¿no? Ya. ¿Y cuáles son los elementos también que tiene? Yo he encontrado que tiene un narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a como me está contando, pues sabe todo, ¿no? Detalles. O es un narrador en tercera persona porque no se nota de que ahí el que está narrando interviene en las acciones, ¿no? O testigo también. Muy bien, chicos, así lo tienen que hacer. Han visto cómo he ido explicando, pero como no lo van a dar ustedes en forma oral, me la tienen que explicar en forma escrita. De acá a acá, ¿por qué este es el nudo? Por esto, porque tal cosa. ¿Ya? Así me lo tienen que explicar. Muy bien, chicos, nos vemos en la próxima clase. No olviden de enviar esto hasta el día viernes. Y no olviden, chicos, también de enviar la foto de la página 28 de su libro, 28 y 29. No todos lo han enviado. Y un detalle, si tú no le has puesto nombre a tu libro, chicos, si no le has puesto, pónganle la misma hoja y sáquenle la foto con tu nombre y tu sección, tu grado. Poner ahí bien claro, grande, chicos, tu nombre y apellido completo en el mismo hoja de libro. Algunos me lo han mandado con el nombre en el WhatsApp. Yo no voy a poder así copiarlo sin su nombre. Ya tienen que poner debajo su nombre, bien grande con su nombre. Y ahora, Valeria, no sé cómo harás porque la UGE le está pidiendo evidencias, ¿no? Del trabajo, y esa es una evidencia, la foto de su trabajo de la página 28 y 29 de su libro de actividades. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos vemos en la próxima clase y también les mando para que copien la teoría. Necesito una pregunta. Sí, Kiarita. ¿La leyenda tiene que ser del Perú? Sí, preferible que sea del Perú, ya les decía, si conocemos muchas leyendas hechas por el Perú, porque las demás son más de terror, más son citadinas, más parece un cuento de terror que una leyenda. En cambio, las peruanas tienen más estructura de una leyenda, ¿no? De una tradición popular. Muy bien, Dieguito, ¿otra pregunta? Miss, ¿cómo así tenemos que hacerla en forma escrita, la leyenda? Poner la estructura, inicio, copias de dónde a dónde es el inicio y me explicas. Miss, considero que es el inicio por esto, por esto, por eso, porque aquí encuentras que está la presentación de personajes, está el tiempo, me da de la fecha, por ejemplo, en el caso del Litano, así, el nudo de esta parte a esta parte. ¿Por qué? Por esto, pero así en forma escrita, ¿no? Considera el nudo porque acá viene el problema, está viendo usted esto, ¿ya? Así, en forma relatada me tienes que escribir el por qué, no solamente ponerle ahí de tal punto a tal punto, ¿no? Tú tienes que explicarme el por qué consideras que es el nudo, por qué el desenlace, listo. Y luego debajo le tienes que poner narrador, ¿qué tipo de narrador tiene? ¿Qué tipo de personajes son? ¿No? ¿Cuáles son los personajes? Luego, el espacio, donde se realiza, ahí el espacio, sí, tiene todos los elementos, sí, tiene todos los elementos. O tú me dirás, no, mi leyenda no tiene esto, ¿no? No tiene tiempo, ya. Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Muy bien, hasta el viernes. Nos vemos.